Retomemos el tema que fue materia del comentario de quienes habla el pasado martes, lo de los 4 de las Malvinas, que es un tema que lo hemos mantenido permanentemente en la agenda de nuestras de nuestro flujo informativo, de nuestras opiniones y por supuesto de nuestras entrevistas. Por supuesto, en estos días ha habido dos temas. El uno, el informe de la autopsia que reveló la manera como fueron asesinados los 4 chicos, y el otro, la intención de la Fiscalía de involucrar a un teniente coronel en este caso. Nos contactamos con Fernando Bastias, quien es parte del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil y además patrocina la defensa jurídica de la familia de los 4 chicos de las Malvinas. Fernando, bienvenido. Les saludamos mi compañera Andrea Orbi, quien le habla Fabricio Vela. Buenos días, Fernando. Buenos días, Andrea, Fabricio, gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Gracias, Fernando. A ver, los episodios de la última semana podrían redireccionar la investigación del caso de los 4 de las Malvinas. Bueno, en lo absoluto. Por un lado, tengo un informe médico legista, el cual establece resultados inconclusos a propósito de la causa de muerte, pero sí nos da luces a propósito del contexto de violencia en el cual estuvieron los 4 niños en el momento de la muerte. Y también hay algunas cosas que, como defensa técnica, pero también los familiares reconocen como parte del derecho a la verdad. Esto es, en primer lugar, que se usaron impactos de bala para generar daño en la vida de los chicos, y también que la carbonización, el haberlos quemado, fue un método para ocultar evidencia. Debido al estado de extrema putrefacción y carbonización, la perito no logró otorgar más elementos salvo los que ya se han mencionado: el uso de impactos de bala y la carbonización como un elemento que ocurrió después de la muerte. De igual manera, en un par de cuerpos se identificaron algunas lesiones. Sin embargo, lamentablemente este informe no nos da mayores detalles para poder establecer algún tipo de responsabilidad sobre alguien o algunos en la muerte de los 4 niños. Y esto sumado también a la detención de alias Momo, que también se nos ha consultado a propósito si ha generado algún cambio o no en la investigación. Ahí hay que aclarar que a la persona se la detuvo por porte ilegal de municiones. En esa línea, en Fiscalía, ni en el proceso de desaparición forzada, ni en el proceso de secuestro por muerte, hay algún indicio claro que señale algún tipo de responsabilidad sobre alias Momo. Y si bien es cierto, las familias y nosotros exigimos el derecho a la verdad, independientemente de quién haya sido quien generó la muerte directa de los 4 niños, no vamos a permitir que se juegue con el derecho de la verdad y la memoria de las familias y también de las y los ciudadanos por un contexto político. Sospechosamente, el día en que se conoce el informe médico legista y el momento en el que se conoce la vinculación de este teniente coronel, se emite un pronunciamiento público de una detención por porte de municiones a ya una supuesta autoría intelectual. La forma en que el Ministerio de Defensa ha manejado el caso no solo deja ver que no hay un interés real en ofrecer verdad, justicia y reparación, sino que insiste en ocultar la responsabilidad de los 16 militares en la desaparición forzada, pero también en la muerte. Y esto último es una tesis que la vamos a mantener nosotros, y que si la justicia penal no logra reconocer esa responsabilidad por la muerte, por supuesto, acudiremos a otras instancias. Fernando, en una entrevista y en declaraciones del ministro del Interior se ha dicho que se logró dar con el paradero de Momo porque se estaba realizando una investigación y que se produjo tras un trabajo de inteligencia que permitió ubicar a los implicados, que incluso ellos han dicho en conjunto con la policía. Dicen ellos que se identificaron conexiones con otras bandas delictivas en el momento en que los niños aparecieron e hicieron llamadas, situación que habría derivado en un conflicto entre grupos criminales
criminales. Esa es la tesis incluso también que se maneja desde la Policía Nacional y el Ministerio del Interior. ¿Qué decir sobre esto? Usted nos ha dicho precisamente que la detención se produjo debido a al porte de armas y no específicamente a este caso como tal, pero las declaraciones del ministro son otras. Lo que tenga que mostrar el ministro en redes sociales tiene que exponerlo en los procesos judiciales que están abiertos por Fiscalía, porque si no, para nosotros sería una medida política más. Quien investiga, quien establece responsabilidades y sanciones es la Fiscalía General del Estado. Y hasta ahora ningún informe investigativo ha señalado algún tipo de reacción o indicio que nos permitan tener la claridad del involucramiento de bandas de crimen organizado en esto. Pero de llegarse a existir y de llegarse a ser aportada esta información en el transcurso de los días dentro del proceso, también nos gustaría que con ese ímpetu se lograra responder, por ejemplo, por qué se llevaron a 4 niños desnudos a una zona sumamente lejana a cualquier espacio poblacional. En la reconstrucción de los hechos se evidenció que el lugar donde supuestamente los abandonaron los militares no quedaba de camino al retén militar Taura, pero además era una zona donde evidentemente solo llevas a alguien para generar algún tipo de daño. Ese ímpetu del Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior por exponer la tesis de únicamente el involucramiento del crimen organizado sin también establecer responsabilidades a los 16 militares, también nos parece un discurso de impunidad. Es que yo en esa parte estoy absolutamente de acuerdo con usted, Fernando, y lo he mencionado en este espacio. O sea, el país no puede perder de vista el hecho de que 4 chicos fueron retenidos por una patrulla, los subieron en el balde de una camioneta, los sacaron de Guayaquil, o sea, recorrieron toda la ciudad de Guayaquil. O sea, yo sí conozco Guayaquil y le he relatado eso a la audiencia. Desde el Mall del Sur recorrieron, me imagino, toda la avenida Quito, se fueron por la Plaza Dañín, salieron hasta el puente de la Unidad Nacional, pasaron Durán, se fueron hasta Taura. O sea, es un recorrido que no tiene sentido. No nos podemos perder de eso. Y yo he señalado que yo no me atrevería a decir que los militares los mataron, que no tengo ninguna evidencia de aquello, pero sí he dicho que los militares los llevaron a la muerte porque eso fue lo que pasó. Si los chicos estaban delinquiendo, lo que debió haber ocurrido es que debieron haber sido entregados, 3 de ellos a la policía y 1 de ellos a la DINAPEN. Entonces siento que se está tratando de desviar el tema. Ahora, sobre la captura de Momo, que usted ya lo había mencionado, en alguna parte del proceso que está llevando adelante la Administración de Justicia, se ha mencionado ese nombre como presunto autor intelectual del asesinato de los 4 chicos, porque Sí. también en estas horas, digamos, se ha conocido que este señor había estado detenido hasta el 27 de diciembre. Sí. Allí, ¿Qué papel puede haber tenido él cuando los chicos los detienen el 8 de diciembre? Sus cuerpos se encuentran el 24 de diciembre, o sea, no entiendo esa parte. bueno, por un lado la autoría intelectual no significa de que tú disparaste el arma, sino que diste luz verde o autorizaste o planeaste el cometimiento de algún delito. Por otro lado, dentro del proceso penal que se inició por secuestro, existe un testimonio que apareció convenientemente el día en que se hizo mediático el hecho. Y de manera muy ambigua, una persona señala que a las 11 de la noche se encontraba bebiendo con un grupo de banda de crimen organizado, a la cual él no pertenecía supuestamente, y que vio que algunos motorizados, ingresaron con 4 niños, y que en ese momento se los llevaron hacia río abajo para poder asesinarlos supuestamente porque pertenecían a otra banda, a las 11 de la noche. Este testigo nunca ha vuelto a aparecer ni a comparecer dentro del proceso penal. Acudió el día en que se hizo mediático Fiscalía a rendir versión, con un interrogatorio muy ambiguo y irresponsable por parte de, en ese entonces, la fiscal encargada. Sin embargo, tengo por otro lado otro testigo que sí forma parte del programa de víctimas, sí ha colaborado con la Fiscalía y ha participado dentro de todo el proceso penal, incluyendo el testimonio anticipado ante el juez.
y se corrobora que a las 11 de la noche, 10:59, en realidad, se realizó la llamada de uno de los chicos al papá a través de este celular que se le prestó, a las 10:59. ¿Cómo es que de un minuto a otro aparecieron ya en un lugar supuestamente retenidos por bandas del crimen organizado? Ahí hay una ambigüedad, y esa ambigüedad se tuvo que haber investigado, pero este sujeto nunca más apareció. Lo que para nosotros significa es que nuevamente ahí hay un cabo suelto en relación a esta intención de únicamente responsabilizar a las bandas del crimen organizado. Y no decimos que no es una hipótesis que deba incluirse, es una hipótesis que tiene que investigarse. Pero de la noche a la mañana ya establecer una autoría intelectual sin haber investigado bien, no solo es irresponsable y juega con las familias, sino que es otra posición de impunidad. Y esto, querido Fabricio y Andrea, hay que verlo en el contexto de casi 40 desapariciones forzadas en el país durante el 2024 con los mismos procedimientos, los mismos patrones de conducta. Detenciones arbitrarias, incomunicación y supuestos abandonos en lugares sospechosamente controlados por bandas del crimen organizado. Ujú. Y las investigaciones están avanzando y ya Fuerzas Armadas poco a poco está yéndose entre la espada y la pared, únicamente respondiendo cuando ya hay indicios y evidencias suficientes, que no puede dar detalles de nombres y apellidos de militares involucrados en operativos que derivaron de la detención y desaparición de determinadas personas, porque es información confidencial y reservada. Y adivinen de dónde proviene esta declaratoria de confidencialidad y reserva. Proviene de una directriz política que señaló el ministro Giancarlo Lofredo. Y de acuerdo a la ley, todo documento que derive de una resolución confidencial y reservada adquiere el mismo carácter. Lo vuelvo a decir en otras palabras. El ministro Giancarlo Lofredo emitió directrices políticas, estratégicas de defensa nacional a todas las Fuerzas Armadas. Y ahora todos los documentos, informes operativos y bitácoras que señalen indicios o señales de detención de personas están bajo la figura de secreto debido a esta directriz política del ministro Giancarlo Lofredo. Y nosotros le preguntamos al ministro, ¿una directriz de estrategia política en materia de defensa es desaparecer personas y no avisar a sus familiares? ¿Es dejar abandonadas a las personas que detienen en lugares sumamente peligrosos con la finalidad de que sean asesinados? ¿O hay algún contubernio entre Fuerzas Armadas y determinadas bandas para poder generar limpieza social? Esto sí se encuentra dentro de las investigaciones. Estas respuestas y estos hilos sospechosamente que parecieran hacer ver a Fuerzas Armadas como una institución que está, entre comillas, limpiando a la sociedad, pero en realidad está cometiendo ilegalidades y crímenes. Y poco a poco esto va a salir a la luz y que el ministro Giancarlo Lofredo no se sienta tranquilo, porque también hay una responsabilidad de mando donde también en su momento hemos de señalar. Fernando, entendíamos que ya voy a ir a esa parte porque me parece gravísimo lo que se ha comentado, este tema de la reserva, pero antes de ir a aquello, quería preguntar sobre la instrucción fiscal. ¿Ya terminó, ya culminó este lunes pasado? ¿Qué ocurrió con la vinculación que estaba pidiendo Fiscalía sobre el teniente coronel hasta el día lunes? ¿Qué ha ocurrido en ese proceso? Y hay que señalar que toda persona que incumple procedimientos, particularmente agentes estatales, está cometiendo una ilegalidad. El incumplimiento de procedimientos es un escenario de ilegalidades. Y en contextos de detención, estas ilegalidades pueden derivar del cometimiento de graves violaciones de derechos humanos y también de delitos. Por lo tanto, toda persona, independientemente de su tipo de responsabilidad, haya participado en un contexto así, lamentablemente tendrá consecuencias jurídicas y en este caso el procesamiento penal de esta persona. El teniente coronel conoció del hecho y en vez de avisar a Fiscalía, a la policía o a sus padres, decidió por su propia voluntad realizar operativos. Por su propia voluntad de retener la ropa de los chicos sin una respectiva cadena de custodia. Se guardó información y omitió informar a autoridades.
autoridades judiciales, me refiero, porque aquí Fuerzas Armadas tiene una competencia de actuación, no de decisión de si hay o no hay delito o hay o no hay incumplimiento de procedimientos. Su obligación es informar, y el teniente coronel no informó y no puso en conocimiento a ninguna autoridad, más bien por su propia voluntad decidió realizar sus propios operativos. Y eso, por supuesto, te hace también responsable de la consumación de la figura de desaparición forzada. Es decir, usted entonces sí coincide con la tesis de la Fiscalía de pedir la vinculación de este teniente coronel. Correcto, esta audiencia de vinculación y también de revisión de medidas, porque de manera también inteligente, en la anterior audiencia de revisión de medidas, algunos abogados de los militares retiraron esa petición de revisión, con la finalidad de pedirla después. Y para este viernes, 11 de abril, no solamente va a haber la audiencia de vinculación de este teniente coronel, donde se sabrá también si se dispondrán medidas cautelares de prisión preventiva o alternativas a la misma, sino que también se decidirá sobre si la prisión preventiva, creo que son 3 militares, 3 o 4, se mantiene o no. Nosotros como Defensa Técnica estamos respaldando esa decisión de Fiscalía de involucrar a toda persona responsable, porque tiene que ser rechazado el que se naturalice el incumplimiento de procedimientos, por algo se encuentra en la ley. Cuando decimos que se respeten los derechos humanos, no es solamente desde un discurso romántico de respeto a la vida o la dignidad o integridad de la persona, que también es importante, sino justamente para evitar este tipo de resultados. No solo que hayan 4 niños desaparecidos que se los puso en riesgo y se los brilló la muerte, del cual también comparto el mismo criterio, sino que también todas aquellas personas que decidieron callar. Debe establecerse un precedente para que en estos otros casos, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional sepan que el cumplimiento de la ley no es ni una debilidad y tampoco debe ser un obstáculo para tu trabajo. Debe ser una fortaleza de hacer que estás haciendo bien tu trabajo y que puedes tranquilamente rendir cuentas a propósito de eso. Fernando, quisiera también preguntar algo un poco más humano, porque, ¿verdad? A veces pareciera ser que estas cifras son solo eso, cifras, una más a la estadística, y puede perderse un poco el sentido de humanidad también en este caso. Hemos conocido en los últimos días información realmente dolorosa de cómo habría sido el asesinato de los menores, de los 4 de las Malvinas. Y quisiera preguntar, Fernando, en ese aspecto, ¿cómo se encuentran sus familiares? Si bien es cierto, siguen y continúan en este proceso judicial que evidentemente puede ser muy doloroso, ¿cómo están ellos? Bueno, sin duda alguna generó un impacto psicológico y emocional bastante fuerte al saber los últimos momentos de vida de sus 4 hijos. Sin embargo, están conscientes de que es mucho peor no saber y no conocer. El derecho a la verdad muchas veces suele ser complicado debido al impacto emocional que puede generar, pero es mucho peor no saberlo. Y esa es la lógica que tenemos nosotros y nosotras dentro de la investigación. Se tiene que conocer. No puede ser posible que de 16 procesados, ninguno hasta la fecha haya decidido cambiar su versión, que todos mantengan la misma versión. No vamos a descansar hasta conocer realmente qué motivó el abandono y también cuál fue la intención de haber detenido a 4 niños que no se encontraban cometiendo ningún delito. La verdad duele, pero es mucho peor no saberla, y esa es la posición de las familias. Evidentemente hubo un impacto emocional mucho más fuerte al conocer estos resultados, pero esperemos que forme parte del proceso de luto que donde ellas aún se encuentran. Fernando, y solo como para ya ir finalizando esto rapidito en 30 segundos, quiero volver a lo que usted nos estaba comentando sobre esta decisión que se ha tomado
de, digamos, clasificar como reservadas algunas detenciones de las Fuerzas Armadas como CDH, ¿ustedes podrían interponer alguna acción judicial, digamos, para que esto no suceda? ¿Cómo van a actuar en ese ámbito, no solo con este caso de las Malvinas, sino contra, digamos, todos los otros, ¿verdad? Alrededor de 30 y pico, nos decía usted, Fernando. ¿Qué es lo que harán entonces con esta decisión de haber declarado como reservada esas detenciones? Bueno, estamos en conversación con Fiscalía para ver la estrategia más idónea, pero a nuestra posición es claro que no se puede declarar información confidencial y reservada en temas que tengan que ver con graves violaciones a derechos humanos. Lo que está haciendo Fuerzas Armadas es extendiendo el acceso a la justicia porque tarde o temprano esa información se va a saber y va a empeorar mucho más la situación. Y el resultado de todo esto es que este 8 de abril, organizaciones sociales y familiares nuevamente se van a concentrar para recordar un mes más de la desaparición y ejecución de los 4 niños de las Malvinas. Esta vez con más indignación, porque ya sabemos el contexto de violencia en cual ocurrieron y ahora nuevamente nos quieren desviar la atención con impunidad, únicamente responsabilizando a Fuerzas Armadas. Hay una comisión que ahora el Ejecutivo tiene que articular ante la Corte Constitucional y entre ellas, derivado del dictamen del último estado de excepción, esta comisión interdisciplinaria para construir medidas alternativas al estado de excepción, pero le ha otorgado la competencia a la Defensoría del Pueblo para que pueda comentar sobre los casos de graves violaciones de derechos humanos. Y nosotros vamos a exigir para que en esa reunión interinstitucional ante la Corte Constitucional se mencione esta acción ilegal que está cometiendo Fuerzas Armadas, independientemente de las acciones legales que podemos tomar, por ejemplo, la petición de reclasificación. Fernando, y a propósito de una inquietud que recibo, las familias de los chicos ya están recibiendo ayuda psicológica. A partir de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, las familias actualmente cuentan con apoyo psicológico. Por alguna razón, los altos mandos del Ejecutivo se encuentran con otro tipo de prioridades y quienes se han acercado en cuanto a funcionarios públicos son autoridades locales que para nosotros, y como un comentario muy personal, únicamente es motivado por un tema de conciencia moral individual. Pero no hay ninguna directriz política desde arriba en ofrecer un proceso de reparación integral a las familias ni a las otras víctimas también de desaparición forzada. Y lo último, Fernando, me piden que le pregunte por qué trasladaron solo a 3 militares a la cárcel 4. De esa información desconocemos totalmente. Entender que cualquier conversación que se tenga Fiscalía y los procesados reviste de carácter de reserva. Ese es un derecho de los procesados. Sin embargo, nosotros haremos las consultas respectivas al SNAI y también a Fiscalía a propósito de qué motiva el traslado penitenciario de 3 privados de libertad, particularmente militares. Correcto. Fernando Bastías, gracias. Un abrazo a la distancia. Que tenga un buen día. Buen día, Fernando. Un abrazo a ambos. Buenas tardes. Gracias a Fernando Bastías, que ha estado con nosotros. Él es el vocero del Comité de Derechos Humanos de Guayaquil y abogado de las familias de las víctimas del caso denominado Los 4 de las Malvinas.